Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. Cuando un solitario remero se sumerge en el río Colorado, Recuerdo mirar hacia el agua y pensar, wow, ahora sí que estamos en un gran problema. su intento de hallar soledad se transforma en una lucha por la supervivencia. Si me descuido, no lo voy a lograr. Aislado en una parte alejada del Gran Cañón, es una lucha desesperada contra el hambre y temperaturas heladas en invierno. Pero ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir? De verdad pensé que iba a morir. Sobreviví. Río de miedo. Los hechos relatados ocurrieron durante 7 días en el Gran Cañón, Nevada. Esta es una historia real. David Whittlesey está a punto de embarcarse en un viaje épico por el río Colorado. Desde que tengo memoria, ya estaba en un pequeño bote remando por el agua. He descubierto que realmente me encantaba ese tipo de actividad y la belleza y la soledad del gran aire libre. Bueno, parece que seré el único en el río. Podríamos estacionarnos ahí para descargar. David ha estado en una lista de espera por un permiso durante 2 años. Pero cuando de repente se cancela otro paseo en balsa, se abre la ventana que ha estado esperando durante tanto tiempo. Vivía la vida de un soltero y no tenía lazos personales que me impidieran hacer un viaje así. Pero mientras David ansía la soledad, el permiso también ha llegado en invierno. Un tiempo en que pocos se atrevían a enfrentar al río. Y este será su primer viaje solo. Realmente no planeaba hacer un viaje en solitario como tal, pero no quería desaprovechar el hecho de que tenía un permiso para el río. Fue una oportunidad para utilizar algunas de mis habilidades en la construcción de mi bote y encontrar la forma de acomodar todo. Supongo que pesaba cerca de 900 kilogramos con todo el equipo que tenía encima. A pesar de la cuidadosa preparación de David, todavía está nervioso por hacerlo solo. Todavía recuerdo que al dejar el ferry de Lee, estaba realmente nervioso. Mi principal temor era que iba a estar completamente solo. En cuanto al celular, olvídalo. No funciona en el Gran Cañón. Sin manera de comunicarse si se mete en problemas, el único plan de respaldo de David es que su amigo dé la alarma si él no regresa según lo planeado. Mis palabras de despedida fueron: Oye, si no estoy en Pierce Ferry cuando llegues, pide ayuda porque significa que algo salió mal. El viaje de David lo lleva a través de la parte más remota del cañón, a kilómetros de la civilización. El trayecto de casi 480 kilómetros fue tranquilo, y pronto olvida el miedo que tenía. Básicamente, solo tenía que seguir adelante y llegar exitosamente a mi destino. El viaje puso a prueba las habilidades de David y ha experimentado la desolada belleza del Gran Cañón, todo para sí mismo. No hay un lugar como el Gran Cañón. Estás a 1 kilómetro bajo la superficie, con rocas expuestas de hace millones de años. La belleza que se ve es muy difícil de expresar en palabras. Como de los pocos dispuestos al frío invierno,
encontró la extrema soledad que buscaba. El silencio es increíble. Simplemente la soledad allí abajo es completa, total. Estás en un viaje de 450 kilómetros, completamente aislado del resto del mundo. Al llegar estarás solo. David también lo sabe. Su viaje en solitario a la naturaleza cambiará su vida. Casi todos los que van allí regresan con una nueva perspectiva sobre algo de su vida. Día 1. A David le quedan solo 3 días de su viaje de un mes por el cañón. Hasta ese momento, ya había superado más de 100 rápidos con éxito, sin volcarme ni ser arrojado del bote. Pero ahora debe enfrentarse a la parte del viaje que más ha temido. Las corrientes más peligrosas de todo el río. Cascadas de lava. Puedes oír las cascadas de lava mucho antes de llegar. La tensión aumenta mientras te acercas y el ruido se vuelve más fuerte. La práctica general es que debes salir y explorar los rápidos para poder identificar dónde están los principales obstáculos. Los rápidos del río están clasificados por dificultad. En el Gran Cañón usan una escala del 1 al 10. El amor de los locos es un 10. La verdadera prueba. Aunque había navegado todos esos rápidos sin usar mi traje de neopreno, tenía tanto miedo del posible desastre que podía causar las cascadas de lava, que finalmente me lo puse. Antes del rápido hay una poza y el agua va realmente demasiado lenta. Y de repente, tu velocidad aumenta dramáticamente. La sensación de aceleración puede ser desconcertante por sí misma. Las cascadas de lava tienen una caída de 4.2 metros. Estaba aterrado. Es fácil evitarlas si sabes lo que haces y eliges el curso correcto. Pero ahora David se encuentra fuera de control. Recuerdo vívidamente el estar girando verticalmente, directo hacia las cascadas. Fui lanzado hacia adelante contra mi nevera. El bote, por razones que aún no entiendo, rebotó hacia arriba. Aunque el bote estaba lleno de agua, yo seguía adentro, iba derecho y aún flotábamos. Creí que estaría bien. Recuerdo pensar, lo lograste, bien hecho. Has navegado con éxito más de 100 rápidos en el Gran Cañón y solo estás a unos 80 kilómetros del final del viaje. Y ya es básicamente todo agua tranquila. Con las cascadas de lava a sus espaldas, David se quita su traje y el chaleco. Pero ha olvidado que aún quedan rápidos por delante. Mi primer recuerdo de estar en peligro fue cuando me encontré flotando directamente hacia estas rocas.
Tienen puntas afiladas. Se parecen a los dientes de perro. Sabía que definitivamente no quería chocar con ellas. Di una remada fuerte río arriba, intentando girar el bote para así poder evitar las rocas. Esto no puede estar pasando. Al principio pensé que mi bote se voltearía solo y saldría flotando. Pero la corriente ha sujetado la balsa firmemente contra la roca. Y de repente, el bote salió volando. Estaba completamente atónito. ¿Cómo puede ser el río tan poderoso para lanzar esta balsa de 900 kilos por los aires? Recuerdo mirar hacia el agua y decir, estoy en un gran problema. Salí del bote con la cabeza fuera del agua, respirando. El agua está a 4.4 grados centígrados y David debe de salir o se congelará hasta morir. Me preocupaba quedar enredado en la balsa. Estoy mojado, tengo frío y estoy con una balsa volcada. Con su balsa ahora inútil, no tiene cómo salir del cañón. Su única opción es volver a enderezarla. Pero como su balsa pesa 900 kilos, va a necesitar todo su ingenio. No podía meterme bajo la balsa para darle vuelta. Supe que la única forma de enderezar la balsa era con una polea y cuerda. Pero para armar la polea, va a tener que meterse bajo su balsa para recuperar el equipo en las aguas heladas del río. Está oscuro ahí abajo. No puedo ver nada y básicamente trabajo a ciegas. Tengo una imagen en mi mente de cómo deberían ser las cosas, pero todo está patas arriba. Y tengo que obligarme a entrar y salir del río para buscar esas cosas. Necesitaba poleas, mosquetones, cintas y anclajes para escalada en roca. Con cada inmersión bajo la balsa, la temperatura de David baja y debe enfrentar a los efectos de la hipotermia. No es frecuente tener experiencias de frío prolongado. Y eso era lo que enfrentaba. Con el frío, la sangre se espesa y los músculos reciben menos oxígeno. Y por ende, llega menos oxígeno al cerebro. No piensas con la misma claridad. Y sabía que eso era lo que me estaba pasando. A David le tomó más de 1 hora recuperar el equipo necesario. Para cuando terminó, apenas podía moverse. Pero ahora debe averiguar cómo armar el complejo sistema de poleas. Tenía mucho frío, mis pensamientos eran lentos. Y por esa razón todo el proceso tomó bastante tiempo. David sabe que si no puede levantar la balsa de 900 kilos, quedará varado. No estaba ni cerca de dar la vuelta. Un anclaje se soltó y pasó cerca de mi cabeza. Los esfuerzos de David fueron en vano. Su única opción ahora es encontrar una manera de aligerar la carga.
Podía mirar río abajo y ver que había una especie de base arenosa un poco más adelante. Pensé que si lograba llevar el bote hasta allí, tendría un área lo suficientemente grande para descargar el resto del equipo. Pero es imposible arrastrar el bote a la orilla. Frío y desesperado, David decide arriesgarse. Al darme cuenta de que no podría esperar a lo largo de la orilla, estando en ese rincón, me subí al bote. Recuerdo estar de pie en esa balsa volteada con un remo, intentando navegar río abajo para llegar a ese arenal, como un gondolero veneciano con su único remo, navegando por los canales. Pero el río es tan poderoso que es imposible de maniobrar. Cuando giro el remo, termino girando yo y no la balsa. Arrastrado más allá de la alcoba, ahora se lanza hacia el siguiente conjunto de rápidos, sin forma de navegar en ellos. No hay nada de qué agarrarse. No se pueden apoyar ni pies ni manos. Luchando por respirar en el río helado, David tiene que aferrarse a su balsa o ahogarse. Logré agarrar la línea de vida del bote. Pero la poderosa corriente lo arrastra con la balsa hacia enormes rocas bajo el agua. Floté sobre las rocas y me arrastró por ellas con la proa. David tiene que tomar una decisión. Si se aferra a su bote, será estrellado contra las rocas. Si lo suelta, él perderá todo. Pensaba, si no salgo, el río me mata. Ahí estoy, de pie en ese saliente, mirando cómo mi bote se alejaba y gritándole, con la esperanza de que volviera, como si llamara a un perro. ¡Vuelve! Asustado, aún esperaba que con suerte quedara atrapado en un remolino en algún lugar donde pudiera alcanzarlo. Cuando desapareció de la vista, simplemente dije, Dios mío, ¿en qué me he metido? Me di cuenta de que estaba en un grave aprieto. No hay ningún lugar para descansar, mucho menos hacer otra cosa. Empecé a pensar seriamente y me dije, ¿quieres salir del cañón caminando? ¿Cuáles son tus opciones? Atrapado al pie de altos acantilados, David no ve opción y decide escalar la pared rocosa para ponerse a salvo. El progreso es dolorosamente lento. Después de una hora, solo ha subido 9 metros sobre el río. Recorría estas paredes de roca utilizando mis dedos en pequeñas grietas de las rocas y era tan cauto como podía concebir debido al hecho de que estaba solo y ya sabes, cualquier caída sería catastrófica. Mientras más alto sube, más inestable se vuelve la pared rocosa.
El impacto de la roca desprendida sobre mi pie me dejó un par de dedos rotos. No podía hacer nada en ese momento. Subir es un tormento. La pared es demasiado empinada para bajar, así que no tiene otra opción que seguir adelante. Agarrándome de una roca, me estoy agarrando como apoyo, pero al rodear una saliente, la roca se me suelta en la mano. Entonces, me tambaleé por un buen rato, minutos, horas, quién sabe cuánto. Perdí el equilibrio y caí de espaldas. Me deslicé de espaldas, cabeza primero por la roca, pensando, estás muerto, esto es todo. Pero el chaleco se enganchó en algo. Me dio una voltereta completa hacia atrás. Me golpeé la barbilla con algo tan duro que me rompió 4 dientes y me dejó completamente inconsciente. Me encontré en el río, saliendo del agua y escupiendo dientes de mi boca. Pude ver otro punto arenoso más río abajo de donde estaba. Diría que a medio kilómetro de donde estaba. Sabía que simplemente llegar a esa costa que podía ver iba a ser un desafío. Me encuentro probablemente a unos 10 metros del río y justo frente a mí hay una lata de cerveza. La primera señal de vida en más de 20 días. Pero rápidamente se da cuenta. Seguro fue arrastrada años atrás. Esta cerveza ha estado tanto tiempo que la etiqueta está casi completamente descolorida. Habiendo perdido todos sus suministros, David sabe que puede proporcionarle mucha energía. David avanza lentamente por las rocas y 2 horas después, finalmente llega a la pequeña cala aislada. Cuando por fin llegué a la cala aislada, casi me había secado y calentado solo por el esfuerzo. David se da cuenta de la gravedad de su situación. Su búsqueda de soledad lo llevó al corazón del Gran Cañón. Pero ahora está totalmente solo, en invierno, cuando es improbable encontrarse con alguien. Rodeado de montañas al borde del río, está completamente varado. Ha perdido todo. No tiene comida, refugio ni ropa abrigada. Y David lo sabe. Ahora enfrenta una noche helada por delante. Las temperaturas bajan a los 5 grados por las noches. Era consciente de que la amenaza más inmediata para mi salud y cordura iba a ser la hipotermia. Sin forma de pedir ayuda y todas sus herramientas y equipos perdidos, David sabe que debe confiar en sí mismo y en su ingenio si quiere seguir con vida.
Entré en modo de supervivencia en serio. Estoy tratando de encontrar formas de mantenerme abrigado y protegido de los elementos. Pude cavar un hoyo del tamaño de un cuerpo en la arena. Encontré un tronco bastante grande y lo situé en el lado por donde venía el viento, para así poder bloquearlo. Tuve que pasar el resto de la tarde recogiendo un gran montón de pastos secos. Forré mi pequeño agujero con eso y me hice un nido, como el de un pájaro. Resultó que tenía un encendedor en el bolsillo y logré encender una fogata al caer el sol. Pero ahora con temperaturas bajo cero, el fuego es su única defensa contra la hipotermia. Si se queda dormido y se apaga, morirá. Y el viaje de David no termina hasta dentro de unos días. Lo más pronto que alguien sabrá que está perdido. Tengo alrededor de 2 días y medio, quizá 3, mientras logre evitar que la hipotermia apague completamente mi cuerpo. Podría quedarme en un estado semiconsciente, pero definitivamente nunca dormir, como en un sueño profundo. Día 2. David sobrevive la noche, pero por la mañana apenas puede moverse. Tenía mucho frío y tanto mi pensamiento como mis movimientos, todo en mí se había ralentizado. Incluso durante el día, la temperatura apenas pasa el 0, porque en invierno, solo un poco de sol llega al fondo del cañón. Tenía 2 horas de luz solar directa durante el día y seguía el sol para mantenerme en él tanto como fuera posible, solo por el calor y la comodidad. A pesar de su dificultad para caminar, David tiene que prepararse para otra gélida noche. Tenía que recoger leña para la noche que se aproximaba. Así tendría leña para quemar. No la encendí de día porque no tenía suficiente madera para mantenerla encendida. La segunda noche de David, expuesto a los elementos, es más fría que nunca. Teme que el fuego no baste para mantenerlo con vida. No sabía qué más hacer para mantenerme caliente. Entonces, de pronto, pensé, rocas calientes, que proporcionarían calor por al menos un tiempo. Y luego las colocaría en la arena debajo de mi pequeño hueco. Crearía un pequeño nido térmico donde podría refugiarme. Estás haciendo todo lo posible por sobrevivir y solo te queda esperar lo mejor. Pero hay más probabilidades de que no salgas de esta. Día 3. David logra sobrevivir una segunda noche. A casi 3 días desde que comió por última vez algo sólido, se está debilitando.
Empezaba a tener bastante hambre. Te empieza a doler el estómago y es un dolor físico real que de verdad se siente. Podía bajar al río y ver peces justo en la orilla. Intenté idear varios métodos para atraparlos o matarlos. Tomé un palo e intenté lanzarlo. Sin ningún éxito. Sin comida, David no tiene calorías para mantenerse caliente. Aumenta su riesgo de hipotermia. Necesita moverse, pero el cansancio finalmente lo vence. Me desperté preocupado y asustado al darme cuenta de que me había dormido. Me dije, si bajo la guardia, no lo lograré. Mientras enfrenta su tercera noche en el cañón, el deseo de dormir es abrumador. Solo yo, la luna, las rocas y el río. Tal vez los vea mañana, tal vez no. Me sentía realmente desanimado, preguntándome por qué terminé en esta situación para empezar. David espera que su amigo ya haya dado la alarma y que mañana llegue el rescate. Día 4. Cuatro días luchando por sobrevivir. Parece que por fin ha llegado un equipo de búsqueda. Salté y agité los brazos. ¡Ayuda! ¡Hey! Miraba el avión y podía verlo claramente. ¡Hey! Llevando un chaleco salvavidas rojo brillante, ¡Hey! es simplemente inconcebible que no puedan verte. ¡Hey! Pero mientras el avión se aleja, David se da cuenta de que es invisible desde el aire. ¡Hey! ¡Vuelve! ¡Ayuda! Su única esperanza de rescate se había ido. Se prepara para una cuarta noche. David sabe que está en problemas. Empezaba a deprimirme. Y me di cuenta de que algo no había salido como debía.
Oye, si no estoy en Pierce Ferry cuando llegues, pide ayuda porque significa que algo salió mal. David no sabe que su amigo supuso que simplemente había extendido su viaje. Nadie está siquiera buscándolo. Sabía que estaba en una situación desesperada, y mientras más tiempo pasaba, peor se volvía. Sin esperanza de rescate, se encuentra a merced del hostil cañón y completamente solo. Día 5. Durante 4 días, David mantiene la esperanza de que su amigo dará la alarma. Pero se da cuenta de que nadie está buscándolo. La lucha mental fue probablemente más dura que la física. Mantenerme firme y sin permitir creer que realmente moriría ahí. Está decidido a darlo todo. Estoy aquí tirado sin hacer nada. Y sabes que no puedes quedarte así. Tienes que intentar algo. No iba a rendirme ni tirar la toalla. Pero a estas alturas, su estado físico ha empeorado tanto que apenas puede mantenerse en pie. Mis pies estaban completamente destrozados y era muy difícil para mí caminar o moverme. A pesar del dolor, sabe que su única esperanza es hacerse más visible desde el aire, construyendo una gran señal de ayuda. Pero eso implica mover cientos de rocas desde la orilla. Las rocas estaban en una cuenca, así que tenía que bajar y recoger 1 o 2 rocas o todas las que pudiera cargar, y luego arrastrarlas de regreso a esta ladera. Es un proceso agonizante, lento y doloroso. Medía unos 3 metros de largo, con cada brazo de esa longitud. Eso significó muchos viajes cargando rocas. Es muy tarde cuando finalmente termina y está completamente exhausto. Han pasado 3 días desde que comió algo que está desesperado por energía. Como sabe cualquier borracho, una lata de cerveza tiene tantas calorías como un sándwich. Definitivamente aconsejaría no beber cerveza de hace 8 años. No es una de las bebidas más sabrosas que he probado. A pesar de su agotamiento y hambre, no puede siquiera descansar. La temperatura baja rápido y se está quedando sin leña. Empecé recogiendo lo que estaba cerca de donde estaba y cada día me alejaba más, tardando aún más y alejándome de donde me encontraba. Evidentemente te vuelves cada vez más débil y por ende se hace más difícil realizar lo mismo que el día anterior. Mientras hacía eso, apareció una lagartija de unos 10 centímetros probablemente, que se deslizó por una roca. Por alguna razón, fui lo suficientemente rápido para atraparla.
La partí y la tragué. Tenía tanta hambre que podía comer cualquier cosa. Sentía que, sin saber cuánto tiempo tendría que seguir así, cualquier nutrición era mejor que nada. Murió por una buena causa. Día 6. Lo ayudaron a sobrevivir 6 días. El ingenio y determinación de David lo ayudaron a sobrevivir 6 días, herido y solo en el Gran Cañón. Esperaba ser rescatado hace días. Las duras condiciones invernales han afectado su cuerpo y está empezando a perder la cabeza. Tenía delirios. Creía que el mundo había sido destruido por bombas nucleares y que era el último humano vivo. En ciertos momentos, recuerdos de mi pasado surgían en mi mente. Oye, Recuerdo pensar y recordar de manera muy vívida muchos eventos que había compartido con varios amigos y, al pensar en cada uno, me entristecía la posibilidad de no estar con ellos nunca más de nuevo. David. Ahora muy débil para recoger leña o mantener el fuego, la temperatura de su cuerpo está cayendo. Está perdiendo su lucha contra la hipotermia. Día 7. David Whittlesey llegó al Gran Cañón para experimentar paz y soledad. Pero atrapado y a merced del mismo, se enfrenta a morir congelado, solo. Para el sábado por la mañana me sentía fatal, muy deprimido. Escribí una nota de despedida para mi familia y amigos y la tallé en un pequeño trozo de madera a la deriva. Anoté los días que creí que podría sobrevivir allí. Era importante que mis amigos y familia supieran que pensaba en ellos y que mi muerte fue un accidente. Tras 7 días luchando por sobrevivir, a David no le queda nada. Todo lo que puede hacer es recostarse y esperar la muerte. Había hecho todo lo posible por sobrevivir y sentía que a nadie le importaba.
La primera señal de que algo pasaba fue el sonido de un helicóptero. Aumentó su volumen y ruido rápidamente. ¡Hey! ¡Ayuda! Cuando el helicóptero se acercó, me puse de pie, agitando los brazos, saltando de un lado a otro, llorando y riendo. En ese momento hubo un gran alivio y nunca había experimentado tantas emociones al mismo tiempo como lo hice en ese momento. Reía de felicidad por haber sobrevivido y lloraba de gratitud por haber sido salvado de esa experiencia. Fue un torrente de emociones. Eso estaba completamente fuera de mi experiencia habitual. Al encontrar la balsa volcada de David a unos 30 kilómetros río abajo, las autoridades del parque han iniciado una misión de búsqueda y rescate. Se asombraron al encontrarme vivo. Estaban convencidos de que buscaban un cadáver. El piloto llevaba un sándwich que su esposa le había preparado. Seguro fue uno de los mejores sándwiches que he comido en mi vida. Siete días después de su accidente, David fue a un lugar seguro en el helicóptero. Finalmente se recuperó y todavía siente una pasión por viajar en balsa. Nunca pensé en la idea de morir. Creo que puedes aumentar tus posibilidades de sobrevivir convenciéndote y creyendo que vas a sobrevivir. Mi vida ha cambiado mucho por este incidente. En un sentido espiritual profundo, tengo una perspectiva más optimista y también creo que tengo una mejor comprensión de lo que significa estar vivo. Linda Escavarna, de 25 años, se está preparando para emprender un épico viaje en auto en solitario. Vacaciones de 3 semanas del trabajo. Definitivamente fue una escapada. Solo un tiempo para alejarse un poco de las tensiones de la vida diaria. Linda era estudiante de enfermería de Pittsburgh e iba a viajar a lo largo de América. Un viaje que espera que satisfaga su afán de aventura. Yo era algo rebelde a veces, con mis propias ideas sobre las cosas. Cuando eres joven, 25 años, el mundo no parece tan peligroso. Quería ver Estados Unidos. El plan era conducir de 6 a 8 horas al día y después encontrar un campamento. Armar una tienda, dormir y luego partir temprano la mañana siguiente. Y para hacerle compañía en el viaje, trajo a su mejor amigo, su perro Coco Jean. ¡Allí! Fue la primera mascota que había tenido desde cachorro. Estábamos muy unidos. Sin duda mi hijo, mi bebé. Día 1. Linda pasa 2 semanas viajando más de 3.000 kilómetros por todo el país. Pero antes de que ella regrese a casa, quiere hacer el viaje aún más especial con la caminata final hacia el imponente Gran Cañón.
era uno de los lugares que quería visitar, porque es una de las maravillas naturales del mundo. El Gran Cañón es conocido como un destino turístico épico, pero también muy popular para senderismo. ¡Vamos! Antes de que se adentre en el cañón, Linda se detiene en una tienda para comprar postales y hacerle saber a su familia que está bien. En una de las postales vi un conjunto de cascadas y pensé, oh, me encantaría verlas. Pero no estaba segura de dónde salir, ni qué tipo de caminata era. ¿Sabes si hay alguna clase de tours organizados a las cascadas? No hay tal cosa. Si conduces hasta el campamento de la cima de la colina, puedes descender hacia el pueblo Supai y las cascadas están ahí abajo. Perfecto. Entonces escribí mis postales. Y recuerdo haber mandado una de ellas a mi hermano y a mi cuñada. Para llegar a las cascadas, Linda y Coco Jean deben conducir hasta un punto de encuentro al comienzo de la caminata. No sabía que me tomaría tanto tiempo porque creo que eran tal vez 55 kilómetros, pero eran todos caminos de tierra. Así que me tomó un par de horas atravesar eso y finalmente llegar a la cima de la colina. Para cuando llegan ya es hora de almorzar. Es tarde para iniciar una caminata. Pero sin inmutarse, Linda se dirige al valle. ¡Vamos! Me sentía desbordada por el tamaño y la enormidad de todo aquello. Era diminuta. Son 12 kilómetros hasta las cascadas cerca del pueblo indígena Supai, donde Linda planea pasar la noche y luego regresar a su auto por la mañana. El calor hace la caminata lenta, y después de unos kilómetros, el sendero se vuelve difícil de seguir. Para media tarde, Linda todavía está lejos del pueblo de Supai. Escuché un sonido detrás de mí, y cuando volteé vi que era una caravana de mulas. Y creo que había leído algo al respecto de que así es como toda la comida y su correo son transportados a esta reserva india. El perro empezó a ladrar y me preocupé porque sabía que este era el territorio de los indios y no quería causar problemas. Así que nos detuvimos y los dejamos pasar. A medida que avanza la tarde, el sendero parece interminable. Mientras caminaba, noté que el sol comenzaba a ponerse. Con la luz empezando a atenuarse, Linda sabe que tiene que llegar al pueblo indígena antes del anochecer. Y mientras llega al final del sendero, Se escuchó un suspiro. Desciendes hasta el pueblo Supai y las cascadas están ahí. Pero el letrero no estaba bien señalizado. No sabía si debía girar a la derecha o a la izquierda. un camino lleva hacia las cascadas y a la seguridad del pueblo indígena. El otro te adentra en la vasta inmensidad del Gran Cañón. Por alguna razón, giré hacia la derecha.
Pensando que se dirige hacia el pueblo, Linda se adentra con Coco. Pero después de otra hora más de caminar, todavía no hay señales de vida. En ese momento estaba empezando a sentir que probablemente debería estar cerca. ¡Coco! Con la noche acercándose, Linda sabe que es muy tarde para regresar e intentar girar a la izquierda. No tiene opción más que seguir. Si no llega al pueblo indio antes que sea de noche, estará varada en medio de la nada. En el cañón, la noche llega muy rápido, por los muros que tiene. Allí abajo estaría completamente oscuro y no podría ver. Mientras caminaba, el sol se estaba poniendo. Eso fue una gran preocupación. La mochila de Linda pesa más de 9 kilos y la está retrasando. Sabía que estaría mejor sin ella, porque empezaba a pesar en mi espalda. Dejar la mochila significará abandonar su saco de dormir, su comida y su única reserva de agua. No tendría nada excepto la ropa que llevaba puesta y algunos artículos que tenía en mi bolso. Sin experiencia en estar en la naturaleza, Linda toma una terrible decisión. Pensé que podría buscarla en la mañana siguiente. ¡Coco! Mi prioridad era llegar a la reserva india, llegar a algún lugar seguro antes de que anochezca. ¡Hola! Pero al caer la noche, Linda y Coco son solo diminutos puntos en el vasto suelo del cañón. ¿Hay alguien ahí? Estaba muy alarmada al ver que oscurecía y no estaba donde necesitaba. Me di cuenta de que no estaba en el sendero correcto. Y con la luz menguando, Linda no tiene posibilidad de regresar por su mochila. Empiezas a pensar en las peores cosas que pueden pasar. ¡Ayuda! Y simplemente quedé abrumada por el miedo. ¿Hay alguien ahí? ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! La primera noche fue devastadora. Fue muy aterradora. No puedes ver nada. Aparte de las estrellas que están en el cielo, no hay iluminación artificial de ningún tipo. Mientras la temperatura en el fondo del cañón baja, Linda está totalmente desprotegida contra el frío. En mi mochila tenía mi saco de dormir y toda mi comida y mi agua. En la oscuridad de la noche, Linda no puede encontrar su mochila. Así que, sin eso, realmente no tenía nada para protegerme de los elementos. Nada para sostenerme. Su única fuente de consuelo es su mejor amigo, un perro, Coco Jean. Coco Jean se quedó a mi lado. Estaba agradecida de tenerlo porque podríamos acurrucarnos. Y él me brindaba algo de calor. Lloré intermitentemente, creo que toda la noche. Solamente por miedo y por no saber qué me iba a pasar. Día 2. A la mañana siguiente, cuando amaneció, como había estado deambulando, no estaba segura de dónde me encontraba. Estaba desorientada. Durante la noche, Linda se desvió del camino y ahora ha perdido el rumbo en el laberinto del Valle del Gran Cañón.
está completamente varada. En 3.000 kilómetros cuadrados de desierto estéril. Linda no tiene opción más que seguir buscando un sendero que la lleve de regreso a su mochila y salir del cañón a salvo. Pero nada resulta familiar. Al seguir los senderos, no llevaban a ninguna parte. Es difícil ver a cualquier distancia por los cañones y las paredes y te sientes en un laberinto. Seguí esperando ver a alguien, lo cual nunca hice, o que vería un avión volando bajo, pero nada. Después de horas de caminar, todo lo que puede ver es la monotonía del desierto del cañón. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! Grité y grité mucho, solo esperando que alguien me oyera. Especialmente en los cañones, porque el sonido se puede propagar. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! A media tarde, la temperatura en el cañón sube a más de 38 grados. Y ni Linda ni Kokojin han probado una gota de agua en casi 24 horas. Recuerdo que comenzó a hacer mucho calor. Tenía sed y no tenía nada para comer o beber. Y mi boca estaba toda seca. En esas condiciones, los seres humanos necesitan cerca de 7 litros de agua al día. Como enfermera sabía que necesitaba agua, que no había manera de que pudiera sobrevivir sin agua. Sabía que no podía vivir sin comida, pero el agua iba a ser esencial porque hace mucho calor allá abajo durante el día. Supongo que el miedo genuino empezó allí. Coco. Vamos. Si hubiera estado completamente sola sin el perro, creo que me habría derrumbado. ¿Cansado? El aire es denso. Yo hablaba con él. Lamento haberte traído, pero encontraremos una salida. Seamos optimistas. Pero ya al anochecer, Linda se da cuenta de que ella y Kokojin siguen completamente perdidos en la vasta naturaleza. Sabía que pasaría otra noche allí. ¿Hay alguien? Creo que aquella segunda noche fue un poco más difícil que la primera noche, porque para ese momento me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. ¡Ayuda! No creo realmente que estuviera tan esperanzada respecto a encontrar la salida. Creo que me inclinaba más hacia el hecho de que alguien tendría que encontrarme. Día 3. Día 3, sabía que era lunes y dije, sobreviví el fin de semana aquí abajo, pero aún sabía que tenía que encontrar agua. Cada año, cerca de 4 personas mueren de deshidratación en el cañón. En este calor, Linda tendrá suerte si sobrevive otro día sin agua.
Mi nariz, mi boca y mi piel estaban realmente muy secas. Linda muere por encontrar una fuente de agua. Pero en el seco y árido Gran Cañón, son escasas y apartadas. Pero al final del tercer día, ve su primer rayo de esperanza. Pude ver que estaba goteando. Era casi como, ¿es esto real? No estaba segura de si realmente estaba allí. Entonces caminé hasta arriba y efectivamente estaba húmedo y el perro comenzó a lamer el agua. Linda ha encontrado un salvavidas, un manantial desértico. Miré hacia arriba para ver de dónde venía el agua. Y estaba como a 4 metros sobre mi cabeza, simplemente saliendo de las rocas. Pero el agua sigue fluyendo terriblemente lento. Entonces pensaba, ¿cómo voy a poder recoger este agua? Y entonces revisé mi bolso. Tenía un estuche de gafas de plástico. Era uno de los pocos artículos en mi bolso que realmente tenía valor para mí. Pensé que si podía colocar eso entre las pequeñas rocas, entonces después de un periodo de tiempo, podría recolectar suficiente para llenar una taza que podría beber. Tomó cerca de 1 hora conseguir algo como una taza de agua. Cuando tu boca está tan seca y apenas puedes hablar, sentir la humedad del agua y saber que eso posiblemente salvaría mi vida, solamente da felicidad. Las gotas proporcionaron la cantidad suficiente para que Linda recuperara sus fuerzas. Sabía que iba a ser importante quedarme ahí para reagruparme y recuperarme un poco. Porque mis pies estaban hinchados y tenía ampollas. Y estaba exhausta. Día 4. Encontrar el pequeño manantial le dio esperanza a Linda. Al día siguiente, ella revisa su diario y hace un descubrimiento devastador. Debía regresar el 13 de agosto. Así que sabía que al menos tendría otros 10 días, 1 semana y media, antes de que alguien se diera cuenta de que estaba desaparecida. En su última postal a casa, Linda dijo que estaba bien y pasándola genial. Nadie sabe que está desaparecida. Si quiere tener chances de sobrevivir, el espíritu independiente que la trajo aquí sola tendrá que sacarla. Día 5. Ahora que puede recoger unos sorbos de agua, Linda decide alejarse de la fuente en busca de un sendero para salir de allí. Mi nuevo plan era beber toda el agua que pudiera antes de partir ese día, para estar hidratada y luego seguir un sendero y ver a dónde me podría llevar. Mientras pueda volver sobre mis pasos y regresar a mi fuente de agua, porque eso era primordial.
Día 6. Día 7. Día 8. Día 9. Día 10. Día 11. Por 5 días, Linda busca el norte, sur, este y oeste de su campamento. Pero cada día termina en una dura decepción. Recargar por la mañana, con planes de seguir un sendero y que llevara a la salida, solo para desilusionarme al ver que no llevaba a ningún lado y no iba a salir ese día. Linda está atrapada en el laberinto del cañón y comienza a creer que nunca escapará. Es que por dentro te deprime. Día 12. Durante la prueba, solo su fortaleza mental la sostiene. Ha sobrevivido 12 días sin comida y muy poca agua. Y ahora su cuerpo empieza a marchitarse. No es como el hambre que sientes cuando te saltas alguna comida o un par de comidas, con esa sensación de vacío en el estómago. Es mucho peor. Habiendo agotado sus reservas de grasa, su cuerpo se está consumiendo a sí mismo. Sabía que estaba perdiendo peso, sobre todo por la forma en que la ropa me colgaba y también porque tenía un cinturón que debía ajustar con frecuencia para que mis pantalones no se cayeran. Así que sabía que la falta de comida me estaba pasando factura. Sin alimento, su escasa reserva de agua y la compañía de Coco Jean Vamos, Coco. son las únicas cosas que la mantienen viva. ¡Coco, no! Pero cuando Coco derriba 2 horas de agua recolectada, es demasiado para Linda. ¡Perro tonto! Estaba molesta y le grité, y él sabía que estaba enojada con él. Asustado por su arrebato, Coco desaparece en el cañón. Me sentía algo culpable. ¡Coco! Aterrada por el miedo de perder a su mejor amigo, Linda se desespera por encontrar a Coco Jean. ¡Coco! Pero Coco Jean no está en ningún lado. ¡Coco! Poco a poco, Linda se da cuenta de que quizás nunca vuelva a verlo. Pensé que cuando regresara por la noche, él estaría allí. ¡Coco! Y casi como si lo hubiera alejado. ¡Coco! Y para media tarde, está claro que se ha ido para siempre. Estaba destrozada. El único compañero que tenía allí abajo. Estaba completamente sola. Tras 11 noches heladas en la naturaleza salvaje, una tormenta violenta se desata en el cañón. Construí un refugio entre 2 rocas que emergían de la arena, y luego tomé parte de los arbustos alrededor y le hice un techo pequeño. Pero el refugio improvisado no resiste la lluvia torrencial y no ofrece ninguna defensa contra los depredadores que acechan en la maleza.
y mientras intentaba dormir, escuché un ruido. Me puse alerta y lancé un puñado de arena en la dirección en la que pensé haber oído el sonido. Y entonces escuché un sonido de siseo. Temerosa de las mortales serpientes de cascabel escondidas, Linda se ve obligada a abandonar el refugio. Fue de las noches más duras, truenos, relámpagos y lluvia. Y fue aterrador allá abajo porque no tenía refugio, estaba completamente expuesta. Definitivamente hacía frío y eso era una preocupación, la hipotermia. Sola, a kilómetros de la civilización, Linda sabe que debe encontrar la fuerza mental para sobrevivir. Así que empecé a pensar en maneras de ocupar mi mente y dije un rosario. Y luego comencé a cantar canciones, solo algo para mantenerme ocupada, para pasar esa noche. Día 13. Linda ha estado haciendo caminatas diarias desde su base para tratar de encontrar una salida. Pero solo puede aventurarse a 1 hora de distancia, antes de que la sed la obligue a regresar. Estaba tratando de pasar bajo algunas de las salientes de roca para mantenerme fresca. Estaba debajo de uno de esos salientes de roca y noté que había una botella. La botella es un destello de esperanza. Esto era algo portátil, que podía llevar conmigo y así salir a caminar aún más lejos, lejos de mi principal fuente de agua. Linda sabe que encontrar la botella podría salvarle la vida. Si puede llenarla de agua, podrá viajar más lejos que nunca antes. Y tal vez encontrar una salida a su calvario. Fueron horas de proceso para llenar el estuche de plástico para gafas con agua y transferirlo a la botella de vodka. Día 14. Por primera vez en 13 días, Linda ve la chance de escapar. Con la botella llena de agua, Linda deja el campamento sin intención de regresar. Esta vez planea seguir adelante hasta lo más lejos que pueda llegar. Estaba realmente de buen ánimo ese día, porque me sentía completamente decidida y determinada a que iba a salir de ahí. Me di cuenta de que no iba simplemente a rendirme. Tenía apenas 25 años y tenía demasiada vida por vivir todavía. Tenía muchas experiencias por delante. Rendirse, simplemente, en ese momento no era una opción. Mi voluntad de vivir era más fuerte. Pero después de 2 días de deambular, todavía está atrapada en el fondo del valle, incapaz de ver por encima de las rocas. Pensé que si podía subir más alto por algunas rocas, podía llegar a tener una mejor vista y quizás ver hacia dónde necesitaba ir. Escalar rocas es peligroso.
pero es su única oportunidad de poder ver una posible salida. Me arriesgo a caerme y romperme un tobillo o algo así. No me di cuenta de lo débil que estaba debido a la falta de comida. Mi coordinación no era tan buena como normalmente hubiera sido. Buscaba dónde agarrarme y dónde poner los pies. Además, tenía este bolso con la botella de agua adentro, así que también intentaba tener cuidado con eso. En un instante, se acabó el suministro vital de agua de Linda. Ahora no tiene nada para sostenerse en el abrasador calor del Gran Cañón. Estaba molesta conmigo misma y luego pensando en qué condiciones estoy. Estoy lejos de mi fuente de agua y dejé caer la única botella de agua que tenía. Y estoy volviendo otra vez al principio. Aunque había perdido la botella de agua, seguía decidida a subir para tener una mejor vista. Pero cuando Linda llega a la cima del altiplano, se da cuenta de que sus esfuerzos han sido en vano. No podía obtener una vista mucho mejor que desde el fondo del cañón. El área es simplemente inmensa. Todos esos pequeños cañones laterales y realmente nada que pueda sugerir algún tipo de civilización. Simplemente numerosas formaciones rocosas. Buscaba algún punto de referencia. Por primera vez en días, Linda descubre que no está sola en el cañón. Al ver esos caballos, pensé, si hay animales aquí, ¿dónde obtienen su agua? Lo otro esperanzador era que si hay caballos, entonces tal vez habría hombres que los estuvieran pastoreando o algo así. En el paisaje desolado, esta señal de vida le da a Linda una fe renovada. De alguna manera, empiezas a pensar de manera extraña. Pensaba que quizás podría agarrar uno de los caballos y salir del cañón montado en él. Pero me doy cuenta de que fue probablemente muy poco realista, porque solo podías acercarte un poco a ellos y luego se alejaban corriendo. Así que no podía acercarme a más de unos 15 metros de ellos, como mucho. Una vez más, Linda está sola. Pero seguir a los caballos la ha llevado a una vista mucho mejor. Noté charcas de agua. Y recuerdo mirar y ver pequeños insectos o algo así nadando alrededor y pensé, no tengo más remedio que beberla porque es la única manera de sobrevivir. El agua estaba un poco amarga, pero era agua. Y sabía que podría hacerme sobrevivir un día más. Al caer la noche, Linda no puede dormir bien. Y está atormentada por pesadillas. Comencé a tener algunos sueños de animales que se acercaban a mí y me arrastraban. ¡Ayuda! Día 18. Ahora seriamente desnutrida,
Linda empieza a fantasear con un fin a su hambre. Empecé a pensar mucho en la comida. Y entonces me sentaba en una roca y pensaba en distintos menús de cena. Y escribía eso en mi diario. Costillas de cerdo y papas gratinadas, ensalada mixta y coliflor con salsa holandesa. De alguna manera sentía como si estuviera masticando los menús que escribía. Día 19. Estaba sentada allí descansando y tomé la decisión de peinar mi cabello, aunque no sabía bien para qué. Casi 3 semanas después de haberse perdido, finalmente Linda escucha el sonido que había anhelado. Puedo escuchar el sonido de las hélices girando y sabía que estaba cerca. En Pittsburgh, cuando Linda no llega al trabajo, su familia nota que está desaparecida por la postal que les envió. Han iniciado una búsqueda aérea del cañón. Parece que su calvario finalmente ha terminado. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hey! Es imposible ver a Linda desde el aire. Fue devastador que no me vieran, pero puedo entender por qué no lo hicieron. Linda se da cuenta de que si no puede ser vista desde el aire en el vasto cañón, las chances de ser encontrada son casi nulas. El hermano de Linda y su cuñada se han unido a la búsqueda. Pero cuando llegan al campamento donde Linda comenzó su caminata, lo que ven les da un mal presentimiento. ¿Es su coche? Sí, el coche de Linda ha sido forzado, pero sigue estando donde lo dejó hace casi 3 semanas. Estábamos hablando y nos dijeron que prácticamente no había ninguna posibilidad de que Linda aún se mantuviera con vida, si es que ella se había perdido en los cañones. No había muchas chances de encontrar su cuerpo. Estábamos en una misión espantosa. Lo aterrador era que todos los cañones se veían iguales y no estaban marcados por nada, con alguna excepción de algún viejo cartel de madera. Llegan al mismo cartel donde Linda, por error, dobló a la derecha y se perdió en la naturaleza. ¿Qué piensas? No lo sé. Claramente, por aquí. El hermano de Linda y su cuñada giran a la izquierda, hacia el pueblo de Supai, y se alejan de donde Linda sigue varada en el cañón. Tenía miedo por Linda. La chance de sobrevivir después de perderse en un lugar así parecía muy remota. Mental y físicamente exhausta y peligrosamente deshidratada, Linda finalmente pierde toda esperanza de salir con vida. Ahora, la muerte es su única salida.
Mi prioridad era encontrar un lugar donde pudiera quedarme dormida y, con suerte, morir mientras dormía. Pensé, probablemente sea el fin. Recuerdo acostarme y pensar si tal vez podría morir mientras dormía. Esa sería quizás la manera más pacífica de morir. Pensé que, si no lograba salir de allí, mis padres nunca sabrán realmente lo que pasó. Mi madre había perdido a su hermano menor y ella es una mujer que había pasado por ese trauma en sus años más jóvenes. Y para mí eso fue un golpe devastador. Pensar que estarían pasando por eso. Después de 19 días luchando por mantenerse con vida, Linda se rinde. Día 20. Escuché voces. Y era casi como, ¿esto puede ser producto de mi imaginación o es real? Cuatro nativos americanos del pueblo local habían notado huellas en una zona donde los turistas no suelen aventurarse. Y usando métodos tradicionales de rastreo, lograron localizar a Linda en el vasto cañón. Podías notar por las expresiones en sus caras que estaban muy sorprendidos de encontrarme viva. Era felicidad. Y esperándola en la aldea indígena cercana, están su hermano y su cuñada. Ella lucía maravillosa y también terrible. Estaba con aspecto esquelético. Y ella tenía el color de los ladrillos del suelo del cañón. Fue muy emotivo. Fue la mejor sensación del mundo. Los tres simplemente nos abrazamos, juntamos nuestras cabezas y lloramos, de verdad. Las lágrimas brotaron. Para Linda, sin embargo, la mejor sorpresa de todas, los lugareños encontraron a Cocollín perdido vagando entre el cañón. Fue un reencuentro feliz también. Sí, él estaba muy feliz. Hubo muchas cosas que no hice correctamente. Muchas cosas. Y hasta el día de hoy, no puedo entender por qué, con todos los grandes errores que cometí, ¿cómo logré sobrevivir? A pesar de su calvario, Linda se recuperó completamente y pudo casarse y formar una familia. No creía que era mi momento de partir. Y eso se quedó conmigo. Solo la persistencia y la voluntad, la fuerte voluntad de sobrevivir.